El agua helada aprieta tu pecho y no puedes tomar un buen respiro. Escuchas a la gente gritando. Es tarde en la noche y el interminable mar se mezcla con el negro cielo estrellado. Tienes miedo y frío. El barco de que estabas a bordo se hunde en las profundidades del océano. La gente que ha estado en un naufragio a menudo sigue teniendo miedo al agua por el resto de sus vidas, pero la mujer cuya historia escucharás no sobrevivió a uno, ni siquiera a dos, sino a 3 desastres navales y continuó trabajando en cruceros como camarera. Conoce a Violet Jessop, la señorita inhundible. Su infancia se puede describir en una palabra: corta. Tuvo que crecer rápidamente para cuidar de sus hermanos. Violet era la mayor de 9 hijos. La vida se hizo aún más difícil cuando se puso muy enferma. Los médicos estaban seguros de que no sobreviviría, pero lo hizo. A temprana edad se mudó a Inglaterra con su madre, cuidó de sus hermanas y asistió a un colegio de monjas. Su madre trabajaba como camarera en el mar y cuando cayó enferma, la joven Violet siguió sus pasos. Pero debido a su juventud y belleza, nadie quiso contratarla. Pensaban que distraería a los pasajeros y a la tripulación. Sin embargo, Violet no se rindió y fue a una de las entrevistas con su peor ropa y con el cabello desaliñado. Quería demostrar que estaba lista para trabajar duro en el barco y así era, la chica fue contratada. Los primeros 2 años pasaron tranquilamente, pero luego, dependiendo de cómo lo veas, una serie de eventos desafortunados o afortunados comenzó. En 1910, Violet comenzó un trabajo en el transatlántico más lujoso de la época, el Royal Mail Ship Olympic. El barco navegó el Atlántico de Inglaterra a Estados Unidos. Los ingenieros no se centraron en la velocidad del barco, sino en su comodidad. Violet trabajó en él y se le pagaron solo 2 libras al mes, lo equivalente a 200 libras hoy en día. El duro trabajo en la cubierta del barco de la mañana a la noche no asustaba a Violet. Le encantaba el trabajo. Le gustaba hablar con la gente y disfrutaba de las hermosas vistas del Atlántico. Así que el 20 de septiembre de 1911, Violet trabajaba en la cubierta como de costumbre. El mar estaba tranquilo y el clima era excelente. Nada pintaba mal. El barco navegó a través del estrecho de Solent, que separa la isla de Wight de la tierra firme británica. En ese momento, el crucero militar británico Hawke apareció. Debió pasar al lado de Olympic, pero algo salió mal. Los barcos se enfrentaron directamente entre sí. El capitán de Olympic trató de maniobrar para evitar una colisión, pero falló. La proa de Hawke estaba diseñada específicamente para chocar con otros barcos, y en esa ocasión embistió al Olympic. ¡Pum! El transatlántico se estremeció y la gente gritó de miedo y pánico. El barco tenía un enorme agujero a estribor. Violet se cayó por la fuerza del golpe. Parecía que una de las mayores embarcaciones de su época se iba a hundir, pero por suerte no fue así. Ambos barcos se mantuvieron a flote y nadie salió herido. Esta vez la fortuna estaba del lado de Violet. El accidente del barco no asustó a la joven. No lo pensó 2 veces y continuó trabajando como camarera. En abril de 1912 aceptó un trabajo en el mejor insumergible barco de la época, donde se suponía que debía servir a los VIP. Al principio no quería trabajar en ese barco, pero sus amigos la convencieron y entonces abordó el Titanic el 10 de abril de 1912 y dejó el puerto de Southampton, para bien o para mal. Los primeros días de trabajo fueron pacíficos, pero al 4.º día de viaje ocurrió uno de los desastres más notorios en el mundo. Violet estaba descansando en su camarote, se encontraba casi dormida cuando sintió la sacudida. En ese momento fue llamada a la cubierta superior. Cuando el Titanic golpeó el iceberg, casi nadie entró en pánico. Nadie creía que el barco insumergible pudiera realmente hundirse. En el momento en que la bodega del barco se llenó de agua, todo el mundo estaba tranquilo en las cubiertas superiores. Violet, junto con otros camareros, estuvo presente durante la evacuación a los botes salvavidas. Las mujeres y los niños fueron desalojados primero. Luego, uno de los oficiales del barco ordenó a Violet que subiera a un bote para mostrar a las otras mujeres que era perfectamente seguro. Cuando lo hizo, otros la siguieron, y alguien de repente le puso un bebé envuelto en sus manos.
Sin pensarlo dos veces, Violet abrazó al pequeño a su pecho para mantenerlo caliente mientras el Titanic se hundía. No lo soltó hasta que su bote salvavidas fue recogido por el Carpathia, un barco que fue al rescate. Ya a bordo de la nave, una mujer corrió hacia ella, no dijo una palabra y arrebató el bebé de las manos de Violet. Ella pensó que la mujer era la madre del menor, así que no intentó recuperarlo. Estaba demasiado congelada y entumecida para pensar lo extraño que era que esa no le dijera gracias a la salvadora del pequeño. Muchos años después, Violet recordaría a este bebé en circunstancias inusuales. Luego de sobrevivir con éxito a uno de los naufragios más terribles de la historia, Violet continuó trabajando en el mar contra viento y marea. En 1916, aceptó un trabajo como enfermera en el barco Hospital Britannic, nave hermana tanto del Olympic como del Titanic, que viajaban por el mar Egeo. El 21 de noviembre, el barco tomó una ruta que ya había navegado varias veces, pero ese día en particular no tuvo suerte. El Britannic chocó contra una mina submarina. Violet se las arregló para sobrevivir al tercer naufragio en su vida. Sin embargo, ese rescate no fue tan fácil como los dos anteriores. Luego de la explosión, el enorme Britannic comenzó a hundirse rápidamente. Le llevó menos de una hora al barco sumergirse por completo. Violet no tuvo tiempo de abordar un bote salvavidas, así que saltó por la borda al agua fría. Ahí nadó hasta la barca más cercana y se subió, pero el rescate se convirtió en un nuevo peligro. Las hélices del barco seguían funcionando, giraban en el agua atrayendo al bote hacia estas. Violet saltó de la barca justo a tiempo para escapar de los propulsores. Pero su calvario estaba lejos de haber terminado. Ya en el agua, fue arrastrada bajo la quilla del barco y se golpeó la cabeza. Lo único que la salvó de perder el conocimiento y probablemente la vida fue su grueso cabello. Al final, Violet se alejó del motor y fue recogida por otro bote. Durante los siguientes años, Violet estuvo plagada de dolores de cabeza. Cuando finalmente fue al médico, ese le dijo que había tenido una suerte increíble. Como resultado del incidente en el Britannic, tenía una fractura en el cráneo. Los 3 desastres a los que Violet logró sobrevivir no la detuvieron. Continuó trabajando en cruceros hasta 1950. Recorrió el mundo 2 veces en el lujoso transatlántico Burgenland. Afortunadamente, la serie de percances terminó y Violet nunca volvió a naufragar. En 1950 se mudó a Great Ashfield, en el condado de Suffolk. Había trabajado en el mar durante casi 42 años. Contenta con su carrera, se instaló en una gran casa de campo construida en el siglo XVI, pero un año después de su jubilación recibió una extraña llamada telefónica. Era tarde en la noche. Violet, que estaba dormida cuando el teléfono sonó, lo contestó. Había una voz de mujer del otro lado. La mujer no se presentó y preguntó enseguida: «Disculpe, ¿usted fue quien salvó a un bebé en el Titanic?» Violet respondió: «Sí». «¿Era yo?», dijo la extraña mujer. Se rió y colgó. Violet le contó a su amiga sobre ese peculiar suceso. Supuso que unos niños le estaban gastando una broma, pero Violet nunca le había dicho a nadie lo del bebé antes de esa llamada. Según los registros antiguos, el único menor que estaba en el bote con Violet era un niño. Pero esos mismos registros también decían que el niño había sido salvado por otro pasajero. Aún se desconoce quién era el bebé que Violet rescató. Y así, por haber sobrevivido a 3 naufragios diferentes en 3 barcos distintos, fue apodada Señorita Inundible.